estos momentos, porque también es algo de lo que se trata en esa mañanera. Seguimos con el tema de la injusticia absoluta. Ya hablábamos hace unos momentos del outsourcing y de cómo muchas empresas se han aprovechado gracias a las esferas del poder, gracias a las esferas políticas de sus trabajadores. Los que se aprovecharon de sus trabajos fueron los funcionarios públicos durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces no escuchamos en sexenios pasados que los diputados o senadores votaban para incrementarse sus propios salarios? ¿Y los salarios del pueblo cuándo? Hoy en día tenemos un pinche salario mínimo de aproximadamente 90 pesos al día, por 8 horas. 108. ¿Ya son 108? 108 pesos. Pero es en la Ciudad de México, Rafita. Es que en promedio... No, en promedio son 108 pesos y en el norte el salario mínimo es el doble, 216 pesos. De todos modos, Rafa. No, digo, es una chingadera, o sea, hay que decirlo, es una chingadera. O sea, la realidad es de que es una chingadera el salario mínimo y que no le alcanza para nadie, para nada, porque pues te alcanza, digo, un salario mínimo te alcanza para una coca y un gansito. Mira, y ahora lo voy a decir así, el salario mínimo mexicano es de aproximadamente 110 pesitos por 8 horas. ¿Qué compras, Rafa, con 110 pesitos? Pues una torta, un frutzi, no, esos son los que llevan de acarreados, perdón. No, pues es que no te alcanza para nada. Ponte un kilo de huevo, vamos a suponer que tu familia es de 4 personas, pues un bolillito para cada quien, una lechita, una ¿A poco coca, te alcanza porque, poner lechita? Pues digo, más o menos entre un kilo de huevo, 4 bolillos. Saca cuentas. O sea, está cabrón. Es que en realidad está cabrón. No te alcanza para nada, Toño. Pues o no. sea, para una familia, un salario mínimo no alcanza. Si para de manera individual, un salario mínimo no te alcanza, pues ahora imagínate. O sea, está cabrón y eso es lo que tiene que ir cambiando. Qué bueno que el presidente dice, y hoy lo comentó en la mañanera también, que el salario de los funcionarios públicos va a subir dependiendo de la inflación. A la inflación. Porque ese era el problema. Es que ese era el problema, Rafa, ¿no? Subían el salario de los funcionarios públicos sin tomar en cuenta la inflación. Igual dejaban estancado el salario mínimo de los mexicanos sin tomar en cuenta la inflación. Es que son... Mira, no. Y lo más cabrón, Toño, eso estamos hablando a nivel federal, a nivel gobierno. Lo más cabrón, Toño, es de que las empresas de la iniciativa privada eran tan cabrones que si la inflación se iba al 5%, por ejemplo, ellos no te subían nada. No te subían nada y tú seguías ganando exactamente lo mismo. Así es. Eso es lo cabrón. Así es. Y ya lo platicamos eso porque estaba subcontratado. Ni siquiera te llegabas a ser empleado de confianza. Bueno, pues eso se platica también en la conferencia mañanera sobre cómo es que los salarios ya no van a aumentar. Y bueno, usted veía por ahí a Vicente Serrano acercándose, salía su cabeza así de pronto. Es que le digo, estamos del tingo al tango haciendo... Está bien enchilado también Vicente porque está encabronadísimo por estas mamadas de Monreal y bueno, ya para qué digo ahorita que entre para que también miente madres. Ahí vamos a estar mentando muchas madres, pero bueno, vamos a ver este momento en el que la pregunta que le hacen al presidente López Obrador y la respuesta que da sobre precisamente los salarios de los funcionarios, también estos organismos autónomos que no pueden ganar más que el presidente y bueno, pues eso tendría que acabarse ya. La redacción de los sueldos para los senadores en 2020 que hicieron los diputados, la cual pues fue considerada como un error. Se está analizando de nuevo la legislación para que no quede ninguna duda. Se envió una nueva iniciativa de ley con el propósito de que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente y que no procedan, eso es lo que se busca, los juicios de amparo, que no haya ningún recoveco para que
sobre todo los que están en organismos autónomos, se amparen y sigan ganando 200, 300 mil pesos, hasta más mensuales, no los 108,000 que es lo que obtiene el presidente, y para abajo de eso. Entonces, en todos los casos de los sueldos, en lo que corresponde al Ejecutivo, es ese sueldo más inflación para el 2020. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, se aplica el que quienes obtengan sueldos de menos de 10,000 pesos mensuales es inflación más 3 puntos. Quienes reciban de 10 a 15,000 pesos mensuales es inflación más 2 puntos. Y quienes perciban de 15 a 20,000 pesos mensuales, inflación más 1 punto. Y de 20 para arriba, inflación. Eso es, no tiene que ver con el aumento al salario mínimo. Eso estamos por definirlo. Vamos a buscar consenso, vamos a buscar acuerdos con el sector empresarial, con el sector obrero, pero sí, la postura del Ejecutivo, y lo han entendido así, sobre todo los empresarios, es de que se tiene que ir aumentando el salario para ir recuperando poco a poco, gradualmente, paulatinamente, todo lo que ha perdido el salario, que ha sido mucho en el periodo neoliberal, según los cálculos de 70 a 80% del poder adquisitivo en 30 años. Eso es lo que ha perdido el salario mínimo. Entonces, no se puede recuperar eso de la noche a la mañana, de un año para otro, pero sí, gradualmente, y ese es mi compromiso, que en el tiempo que llevemos en el gobierno, que estemos en el gobierno, se vaya recuperando lo perdido. Excelente, excelente, y eso tiene que ser así. Veo caras tristes en el... Bueno, no puedo ver sus rostros, desafortunadamente, pero veo comentarios tristes de algunas de las personas que siguen, que ven sin censura, del público consentidor, diciéndome o escribiendo, chin, pues continúa la injusticia. Se los decía yo hace un ratito, señoras y señores, no se preocupen, tenemos que establecer en efecto esta idea de acabar con la corrupción. Estados Unidos lo hizo, así de sencillo. Estados Unidos consiguió acabar con la corrupción y tenía problemas muy, muy gruesos. En las últimas décadas, Estados Unidos también se enfrentó al narcotráfico, se enfrentó a las mafias, se enfrentó a masacres en muchas ciudades. Aquí en la ciudad en la que yo me encuentro, aquí en Chicago, ni se diga, un chingomadral de masacres aquí, hasta bombazos había en tiempos de Al Capone. Y poco a poco, enfrentando la corrupción como se debe, creando instituciones que se convirtieron en fuertes, Estados Unidos salió adelante y hoy es la nación más poderosa del mundo. Esa es la verdad. ¿No hay corrupción aquí en Estados Unidos? Sí hay, ¿no? ¿No hay crimen en Estados Unidos? También, pero no a los niveles a los que nos enfrentamos como mexicanos. Así que no se entristezcan. Creo que vamos por un buen camino. Creo que estas ideas, querido Rafita, del presidente López Obrador son buenas. De no aumentarles el salario a los funcionarios como lo hacían ellos antes, de que decían, huevo, me voy a subir mi salario, soy diputado y qué pedo, ¿no? O soy senador y también lo mismo. Y, mira, los senadores ya no subieron el salario como funcionarios, como burócratas que somos y etcétera. No, que se suban los salarios de todos los mexicanos parejo y de acuerdo a la inflación, Rafa. Sí, exactamente, que no debemos de ser pesimistas.
Debemos de ser optimistas y, más importante, como tú dices, Toño, todos los días, tener espíritu crítico y seguir luchando por la igualdad, por el sentido común y porque cambie este país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como mexicanos desde sus trincheras, pero unidos, ir por el bien común. Eso es lo que tenemos que hacer poco a poco. Fíjate, ahorita estaba hablando el presidente, estamos hablando que el presidente va a tener un salario, depende de la inflación, aproximadamente de 112,000 pesos, era de 108,000, ya va a quedar más o menos entre 112,000 pesos, y hay que estar viendo si se van a aumentar otros funcionarios, porque se supone que ya por la ley de austeridad tienen que bajarse los sueldos, tienen que ser menor o igual al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño, yo creo que tiene la voluntad política. Dice, vamos a subir el sueldo, el salario mínimo, dependiendo de la inflación y más. Hay que ver cuánto va a ser el porcentaje. El año pasado, recordarán que fue del 16% del salario mínimo. Entonces, si es un 12, si es un 10, pues ya se le va a ir ganando poco a poco al salario mínimo para que se vaya recuperando a esto que perdió debido a tanta inflación en los últimos 30 y tantos años. Pero vamos a ser optimistas, vamos a seguir trabajando por nuestro México, tenemos que seguir rompiendo los paradigmas, tenemos que seguir señalando los errores como las chingaderas que hay que decirlo y no quedarnos callados, seguir participando. Ya despertó México, no hay que apaciguarnos, al contrario, tenemos que seguir participando para que día a día vaya cambiando nuestro país para el bien común. Así es, Rafa, así es definitivamente. Y bueno, quiero ya invitar en estos momentos